¿Sabías que la mujer más deseada del mundo solía esconderse en las bibliotecas para escapar de su fama? La mujer más deseada del siglo XX era también la más sola y triste. Detrás de cada aplauso, había una lágrima que nadie veía. Hablamos de Marilyn Monroe. Conocida por interpretar papeles cómicos de rubia explosiva, se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 e inicios de los 60, así como en un emblema de la revolución sexual de la época. Pero, ¿desapareció demasiado pronto? ¿Fue realmente un accidente? ¿Cómo le afectó lo que vivió en su niñez en su vida adulta? ¿De qué forma luchó contra los estereotipos de Hollywood? ¿Cómo mostró ser ella más que una cara bonita? ¿Sabías que tenía una media hermana? Hoy, en este canal, un viaje por el tiempo, desentrañamos los enigmas y las teorías ocultas detrás de la vida y la muerte de Marilyn Monroe. Historia de su niñez complicada. Su verdadero nombre era Norma Jeanne Mortenson, nacida el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles. Su madre, Gladys Pearl Baker, cuyo apellido de soltera era Monroe, nació en Piedras Negras, Coahuila, México. Provenía de una familia humilde originaria del medio oeste de Estados Unidos que se había trasladado a California a comienzos del siglo XX. Su madre, Gladys Pearl Baker, sufría problemas mentales y no pudo hacerse cargo de ella, por lo que Marilyn pasó gran parte de su niñez en hogares de acogida y orfanatos. Nunca conoció a su padre biológico y creció sintiéndose rechazada y sola. Durante su infancia, también sufrió abusos y cambios constantes de hogar, experiencias que dejaron heridas profundas en su vida emocional. Este entorno difícil forjó en parte la vulnerabilidad y la necesidad de aceptación que más tarde se reflejarían en su vida adulta y su carrera. Grace McKee fue una figura crucial en la vida temprana de Norma Jeanne Baker, quien más tarde sería conocida como Marilyn Monroe. Grace trabajaba con la madre de Marilyn, Gladys Baker, en los estudios de cine RKO, y cuando Gladys sufrió crisis mentales severas y fue internada, Grace se convirtió en la tutora legal de la pequeña Norma Jeanne. Para Norma Jeanne, Grace representó durante un tiempo el sueño de una vida mejor. Grace era una mujer glamurosa que adoraba el cine y las estrellas de Hollywood. Fue ella quien por primera vez le transmitió a Norma Jeanne la fascinación por el mundo del espectáculo, diciéndole que algún día sería una gran actriz. En cierta forma, plantó la semilla del mito de Marilyn Monroe. Sin embargo, la estabilidad con Grace fue breve. Cuando Grace se casó con Ervin Silliman Goddard, su nuevo esposo no quiso hacerse cargo de Norma Jeanne. Como resultado, la enviaron a vivir en casas de acogida y orfanatos, experiencias que reforzaron en la joven Marilyn un sentimiento profundo de abandono e inseguridad. Aunque Grace intentó ayudarla en algunos momentos posteriores, su relación fue, como muchas otras en la vida de Marilyn, una mezcla de afecto, idealismo y dolorosa separación. ¿Sabías o conocías de Bernice Baker Miracle? Fue la media hermana mayor de Marilyn Monroe. Ambas compartían a la misma madre, Gladys Pearl Baker, pero crecieron separadas y, durante buena parte de sus vidas, ni siquiera sabían de la existencia una de la otra. Bernice nació en 1919, y poco después su madre, Gladys, se separó del padre de Bernice y perdió la custodia de ella y de su hermano, Jackie. Mientras Bernice crecía lejos, en Kentucky, Marilyn, entonces Norma Jeanne, sufría una infancia difícil en California, pasando por orfanatos y hogares de acogida. Fue recién en su adolescencia, alrededor de 1944, que Marilyn descubrió que tenía una hermana viva. Se escribieron cartas durante un tiempo y finalmente se conocieron en persona en 1945, forjando un lazo afectuoso aunque nunca extremadamente cercano debido a la distancia física y las complicaciones de sus vidas respectivas. Bernice fue una de las pocas personas que conoció a la Marilyn privada, vulnerable y real, no a la estrella de Hollywood. Después de la muerte de Marilyn en 1962, Bernice ayudó a organizar los arreglos funerarios, protegiendo la memoria de su hermana lejos del sensacionalismo mediático. Bernice vivió una vida relativamente tranquila y más tarde escribió un libro llamado Mi hermana Marilyn, donde compartió recuerdos íntimos que mostraban a Marilyn como una mujer compleja, dulce y herida, muy distinta de su imagen pública. Su amor secreto por la literatura. Marilyn era una ávida lectora, tenía una biblioteca personal con más de 400 libros. Sus libros abarcaban temas muy diversos: literatura clásica, filosofía, psicología, arte, historia, política e incluso obras religiosas. Esto reflejaba su gran curiosidad intelectual y su deseo constante de aprender.
Tomaba clases de actuación, historia del arte y literatura, y anotaba y subrayaba sus libros, lo que demostraba su enfoque activo en su formación cultural. La existencia de su biblioteca contradice el estereotipo de rubia tonta que Hollywood ayudó a construir, mostrando que Marilyn fue una mujer mucho más compleja, culta y profunda de lo que el público conocía. Luchó contra los estereotipos en Hollywood. Marilyn Monroe fue mucho más que un símbolo de deseo, fue una rebelde silenciosa en un mundo que prefería verla como un objeto, no como una mujer pensante. Desde sus primeros días en Hollywood, los estudios querían encasillarla como la rubia tonta, la chica ingenua que solo existía para hacer soñar a los demás. Pero Marilyn, lejos de conformarse con ese rol superficial, libró una batalla silenciosa, y a veces feroz, para demostrar que era algo más. Una de las anécdotas más reveladoras fue su pelea por obtener papeles que desafiaran esa imagen. Cansada de ser relegada a personajes vacíos, rompió su contrato con 20th Century Fox en 1954, desafiando el sistema de estudios que controlaba cada aspecto de la vida de los actores. Fundó su propia productora, Marilyn Monroe Productions, un acto casi impensable para una mujer de esa época, menos aún una actriz etiquetada como decorativa. A través de su compañía, luchó por interpretar papeles más complejos y humanos. Marilyn también se educó a sí misma incansablemente. Tomaba clases nocturnas de literatura y actuación, rodeándose de intelectuales y artistas. Muchos la subestimaron, pero ella devoraba libros de Freud, Dostoyevsky y Proust mientras los titulares de la prensa se burlaban de su supuesta ingenuidad. Una vez, cuando un periodista le preguntó qué vestía en la cama, esperando una respuesta provocativa, ella contestó con ironía mortal, Chanel número 5. Con una frase, convirtió un comentario sexista en una leyenda de la cultura pop. Otro momento impactante fue su relación con el Actors Studio en Nueva York, dirigido por Lee Strasberg. Mientras la industria de Hollywood la veía como una muñeca, Strasberg la trataba como una verdadera artista. Monroe se sumergió en el método de actuación, buscando profundidad emocional genuina, mientras sus contemporáneos seguían pensando que solo era una cara bonita. Quizás su lucha más simbólica fue la constante contradicción que representaba, una mujer que encarnaba la fantasía de millones, pero que en su interior luchaba cada día por ser tomada en serio, por ser escuchada, por ser libre. Marilyn Monroe no solo desafió a Hollywood, desafió a una sociedad entera que quería limitarla a una imagen. Y aunque pagó un precio altísimo por esa rebeldía, su legado como una mujer que no se conformó sigue brillando mucho después de que las luces del escenario se apagaron. Sus romances mediáticos, su soledad y ansiedad crónica. Marilyn Monroe fue amada por millones, pero en su vida privada conoció más la traición que el amor verdadero. Sus romances, a menudo convertidos en espectáculo mediático, mostraban una imagen de glamour y pasión, pero detrás de las cámaras, Marilyn luchaba con una profunda soledad y una ansiedad crónica que nunca la abandonó. Sus matrimonios más famosos, con el jugador de béisbol Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller, comenzaron como cuentos de hadas y terminaron en desencanto. DiMaggio, quien inicialmente la adoraba, se volvió celoso y controlador ante su creciente fama. Miller, el gran intelectual que parecía comprender su fragilidad, terminó decepcionándola, reflejando en sus escritos la insatisfacción que sentía hacia ella. Cada ruptura dejaba a Marilyn más vulnerable, reforzando la herida de abandono que había sufrido desde niña. La presión de ser Marilyn Monroe, el mito perfecto que Hollywood y el mundo exigían, intensificaba su ansiedad. En su soledad, dependía cada vez más de los medicamentos para dormir, para calmarse, para simplemente soportar la presión diaria de ser un ícono. Cuando Marilyn hace la escena donde se le levanta el vestido, la peinadora de ella comentó que a su esposo Joe DiMaggio no le gustó ese espectáculo. Y en el hotel la golpeó en los hombros, así que para tapar los golpes le pusieron maquillaje. Con su segundo esposo Arthur Miller encontró unas notas que él había dejado en el cual él expresa que estaba decepcionado de ella, que se había dado cuenta que se había casado con una mujer defectuosa, como su exesposa. También escribió y la definió como una prostituta. A pesar de ser uno de los rostros más conocidos del planeta, Marilyn Monroe vivía atrapada entre el personaje que había creado y la Norma Jeane que clamaba por ser amada auténticamente. En el fondo, su vida amorosa fue un reflejo de su lucha interna, una búsqueda desesperada de aceptación en un mundo que solo veía su superficie. Si te está gustando el video te invito a suscribirte y a regalarme un like, que para ti es gratis y a mí me seguirá ayudando a seguir creciendo en YouTube. De antemano,
Gracias por tu visita. Sigamos en este viaje por el tiempo sobre Marilyn Monroe. La terapia y su lucha silenciosa por su salud mental. Detrás de la sonrisa más famosa de Hollywood, Marilyn Monroe libraba una batalla invisible pero brutal, la lucha por su salud mental. Desde joven, Marilyn cargaba con el peso de una infancia rota, una madre con trastornos psicológicos, un padre ausente, años de abandono, heridas profundas que jamás sanaron del todo. Mientras el mundo la veneraba como el símbolo definitivo de belleza y éxito, ella, en silencio, buscaba desesperadamente una forma de curarse. Marilyn fue una de las primeras figuras públicas en buscar activamente terapia psicoanalítica en una época en la que hablar de salud mental era un tabú. Se sometió a largas sesiones de análisis con varios terapeutas, incluyendo a figuras prominentes del Círculo de Nueva York como Marianne Criss y Ralph Greenson. Estos encuentros no eran lujos caprichosos, eran intentos desesperados por entenderse, por encontrar un equilibrio que se le escapaba día tras día. El último psiquiatra que la trató antes de su muerte la estuvo ayudando por 2 años. Diagnosticó que Marilyn tenía una reacción paranoica masoquista, ya que le seguía afectando no haber conocido a su padre y sentirse huérfana y abandonada. Marilyn pasó por 10 lugares diferentes de adopción o lugares de acogida. Esto le afectó profundamente en su relación social ya que pasaba de un grupo de amigos a otro sin hacer amistades profundas con nadie. Sin embargo, su vulnerabilidad también la volvió dependiente de sus terapeutas, quienes a veces cruzaban los límites profesionales, tratando a Marilyn más como una figura trágica que como una paciente en busca de ayuda. Su lucha era constante, contra la depresión, la ansiedad crónica, el insomnio y la creciente dependencia a medicamentos que, lejos de sanar su dolor, muchas veces lo amplificaban. Marilyn no solo quería ser escuchada, quería ser entendida. La terapia fue su grito silencioso en un mundo que solo la miraba, pero nunca la veía de verdad. Cada sesión, cada lágrima derramada en un consultorio, fue un acto de resistencia, un intento por sostenerse en pie mientras el mito que la rodeaba amenazaba con devorarla. Al final, su lucha silenciosa por la salud mental sigue siendo uno de los aspectos más humanos, valientes y conmovedores de su legado. La conexión entre Marilyn Monroe y los Kennedy es una de las historias más fascinantes y envueltas en misterio de la cultura estadounidense. Lo que empezó como un aparente círculo de amistad con el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert, rápidamente se tiñó de rumores, teorías de conspiración y un aura de tragedia inevitable. Marilyn, en busca de amor y estabilidad, quedó atrapada en el torbellino de poder, secretos y deseo que rodeaba a los Kennedy. Se dice que tuvo breves pero intensas relaciones con ambos hermanos, especialmente con John F. Kennedy. Su sensual interpretación de Happy Birthday, Mr. Presidente en el Madison Square Garden en 1962, frente a miles de personas y con Jackie Kennedy ausente, no hizo más que alimentar el escándalo que se cocinaba en las sombras. Para el establishment político, Marilyn representaba un riesgo, una mujer emocionalmente inestable que sabía demasiado y que podía hablar. Se cree que sus conexiones íntimas con los Kennedy la dejaron expuesta, aislada y, finalmente, prescindible. En los últimos meses de su vida, Marilyn parecía cada vez más angustiada, dejando entrever amenazas y confesiones peligrosas, alimentando así las teorías de que su muerte no fue simplemente un accidente. La relación entre Marilyn y los Kennedy no fue una historia de amor, fue un juego de poder, un intercambio desigual donde Marilyn, la mujer más deseada del mundo, terminó siendo la pieza más frágil en una partida demasiado grande para ella. La muerte de Marilyn Monroe, el 5 de agosto de 1962, oficialmente declarada como un suicidio por sobredosis de barbitúricos, nunca convenció del todo al mundo. En lugar de cerrar su historia, su muerte abrió un abismo de teorías, sospechas y conspiraciones que, hasta hoy, siguen alimentando su leyenda. Muchos creen que Marilyn no murió por su propia mano, sino que fue silenciada. Entre las teorías más fuertes, se habla de su conexión peligrosa con los hermanos Kennedy. Secretos de Estado, confesiones íntimas y promesas rotas habrían convertido a Marilyn en una amenaza para el poder político más grande de su tiempo. Algunos sostienen que fue víctima de un encubrimiento para proteger la imagen de la Casa Blanca. Otros apuntan a su inestable salud mental y a su dependencia de medicamentos, sugiriendo que pudo ser una sobredosis accidental, aunque las irregularidades en la escena de su muerte, testimonios cambiantes, llamadas no explicadas, manipulación de pruebas, solo avivaron la sospecha de que algo fue cuidadosamente orquestado. Incluso hay teorías que involucran a la mafia, al FBI y a la CIA,
todos con sus propios motivos para querer que Marilyn guardara silencio para siempre. La muerte de Marilyn Monroe no fue simplemente el fin de una estrella, fue el inicio de un misterio eterno, donde el poder, la traición y la tristeza se entrelazan, dejando preguntas que quizás nunca serán respondidas. Como su muerte cambió la percepción pública de su vida. Cuando Marilyn Monroe estaba viva, gran parte del mundo la veía como un símbolo de glamour, sensualidad y éxito. Era la rubia explosiva, la fantasía americana personificada. Pero su muerte repentina y trágica a los 36 años cambió esa imagen para siempre. De pronto, el público dejó de ver solo a la estrella brillante y comenzó a reconocer a la mujer frágil detrás del mito. Su vida, antes reducida a titulares sobre romances y escándalos, empezó a entenderse como una lucha silenciosa contra la soledad, la inseguridad y la explotación. Marilyn se transformó en un ícono trágico, un símbolo de cómo Hollywood y la sociedad puede fabricar dioses para luego destruirlos. Su muerte reveló las grietas en el sueño americano, el precio inhumano de la fama, la presión implacable sobre las mujeres en el espectáculo y la indiferencia hacia la salud mental. La imagen de una Marilyn frágil, inteligente, incomprendida, emergió con más fuerza que nunca, dejando claro que su belleza fue, en muchos sentidos, su mayor maldición. Hoy, Marilyn Monroe es recordada no solo como un símbolo sexual, sino también como una figura profundamente humana, cuya vida y muerte siguen provocando empatía, tristeza y admiración. Citas desconocidas de Marilyn donde revela su verdadero sentir. Aunque el mundo la conoció como un ícono de belleza y sensualidad, Marilyn Monroe dejó entrever en sus palabras una profunda melancolía, lucidez y sensibilidad que muchos ignoraron en vida. Estas citas menos difundidas revelan a una Marilyn más real, introspectiva y desgarradoramente humana. Sobre su soledad. A veces siento que toda mi vida ha sido un gran rechazo. Aquí, Marilyn expone el dolor constante de sentirse desechable, una herida abierta desde su infancia que ni la fama pudo cerrar. Sobre su búsqueda interior. Estoy tratando de encontrarme a mí misma. A veces no es fácil. Más allá del mito, Marilyn reconocía su lucha interna por entender quién era en realidad, atrapada entre Norma Jeane y Marilyn Monroe. Sobre la fama y su precio. La fama es como el caviar. Es bueno probarlo de vez en cuando, pero no querrías vivir de eso. Una crítica mordaz a la ilusión de la fama, que para ella resultaba insuficiente frente a sus verdaderas necesidades emocionales. Sobre su vulnerabilidad. Tengo demasiada fantasía para ser ama de casa. Supongo que soy una fantasía. Con dolor disfrazado de humor, Marilyn reflejaba cómo incluso su existencia había sido convertida en un producto de deseo, más que en una persona real. Sobre el amor y la inseguridad. Solo quiero ser maravillosa. No era arrogancia, era una súplica, un anhelo de ser amada y aceptada, no por lo que mostraba al mundo, sino por quien realmente era. Estas citas muestran a una Marilyn que deseaba ser comprendida más allá de su rostro perfecto y su figura envidiada. Una mujer sensible, temerosa, con un hambre desesperada de amor verdadero, luchando por mantenerse firme en un mundo que solo quería seguir viéndola sonreír. Hoy, su voz resuena más clara que nunca, recordándonos que detrás de cada mito, hay una verdad mucho más profunda y conmovedora. Marilyn Monroe nos enseñó que detrás del brillo más deslumbrante puede esconderse la soledad más profunda. Su vida es el recordatorio de que la belleza no protege del dolor, que la fama no garantiza el amor, y que el éxito sin comprensión puede ser una cárcel dorada. Hoy, su legado no es solo el de un ícono, sino el de una mujer valiente que, a pesar de sus heridas, se atrevió a soñar, a luchar y a ser vulnerable en un mundo que solo quería verla sonreír. Marilyn no fue una fantasía, fue humana. Y en su humanidad radica su verdadera grandeza. Gracias por haber visitado un viaje por el tiempo sumergiéndonos en la historia y en una aventura. Si te gustó el video regálame un like y suscríbete y comparte este video para que alguien más lo pueda ver. Déjame tus comentarios aquí abajo que con gusto los leeré. Nos vemos. Hasta la próxima.